Hola, mi nombre es Elena, está en el canal en Elenas Crochet y Punto. Y esta semana, bueno, pues ¿qué estoy tejiendo? Estoy tejiendo otra chaquetita porque me gusta mucho. Ya os dije que me iba a quedar con el patrón de esta chaqueta que hace poquito tejimos. Otra chaqueta de la que te hablo, la encontráis en mi canal con el nombre Chaqueta Colette. Y bueno, pues estoy utilizando el mismo sistema para tejer esta. No tiene nada que ver la puntada, pero el sistema de fabricación sí lo voy a utilizar igual, porque como viste queda muy bien, es muy fácil de entender y muy rápido de hacer. Bueno, pues esta otra la estoy trabajando con este material, que es un acrílico 100% de Mondial, que se llama Acrylic. Son ovillos de 50 gramos y tienen, aquí donde me dice los metros, no lo he mirado, por aquí, 50 gramos, 133 metros, por si te sirve de referencia para que sepas el grosor más o menos. Y te está recomendando, pues, 3,5, 4. Y de hecho lo estoy trabajando con 3,5, 4 en la zona de prácticamente todo lo que es el cuerpo y la parte de arriba de la manga. Vamos a trabajar con el 4, pero vamos a necesitar un 3,5 para la parte de abajo de la manga para que nos quede un poquito más estrechita. Bueno, pues también un 4,5 para el comienzo, para las cadenas. Nada más que eso. Y la cantidad de material, yo calculo unos 500 gramos, pero tampoco te puedo decir exactamente. Si es verdad que se está llevando más del claro que del negro. Entonces, al final del vídeo te diré cuánto he consumido y en descripción también te dejaré la cantidad exacta. Para así que entiendas un poco lo que vamos a trabajar, son 6 vueltas que se repiten, ¿vale? Hasta conseguir una altura de ciza. Primero trabajas todo lo que es el ancho de espalda y de delantero, que esto va todo junto. Entonces tú montas, no es múltiplo de nada, simplemente tiene que ser una cantidad de puntos impar. Que yo he necesitado un total de 23 cadenas, es con lo que yo comencé aquí. Entonces vuelvo otra vez a poner los tirados, que no me entra en cámara, pero para que más o menos veáis. Tú montas una serie de cadenas, en mi caso 123 para una talla M. 123 porque podrían ser 125, podrían ser 127. Tiene que ser impar, simplemente, ¿vale? ¿Y cómo te lo calcula? Yo lo que hago es irme a una chaqueta que yo tenga de referencia, de que a mí de talla me queda bien, y yo esto, una vez dobladito así, que también podría doblarlo por la mitad simplemente, y te va a salir igualmente la medida, que una vez que lo doblo por la mitad, a mí me dé la anchura de esa misma chaqueta que yo he cogido de referencia, que en mi caso me está dando un ancho doblado por la mitad de, creo que eran, lo voy a poner bien estiradito porque creo que eran 48, de 48 centímetros, ¿vale? Entonces, claro, date cuenta que son 48 espalda, 48 entre los dos delanteros. Al final vas a tener el doble de 48. Pues tú igual, si tú necesitas una talla M, que es la que estoy trabajando, tú necesitas una talla L, vas a tener una serie de cadenas que te den un ancho de 4 centímetros más al menos, 5, pues igual de 52 o 55 centímetros. Y así vas sumando talla. También puedes hacer lo que yo he hecho y coger una chaqueta de referencia. He tejido durante, aquí he hecho como te digo, 6 vueltas que se van repitiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. He repetido ese patrón 7 veces y ya he llegado al alto de la ciza. Aquí va una pretina, con lo cual esto va a alargar un poquito más. Ahora mismo tendría tejido un largo hasta la ciza de 23 centímetros. Pero como te digo, va a ser más porque después le vamos a hacer la pretina. También lo puedes adaptar a lo que tú quieras. Y seguido a eso, ¿qué he hecho? He montado el largo. Me voy aquí a la espalda. Calculo primero mi centro. Vale, eso sí es verdad que primero... Es que la otra chaqueta está ya explicada. Si quieres te vas a la chaqueta Colette y ahí tienes toda la explicación del montaje. Pero bueno, te lo vuelvo a explicar de nuevo. Yo calculo cuál es mi centro. Tengo que tener lo mismo a un lado que a otro. Si estáis dando en cuenta, la puntada del revés es bonita también. Esta chaqueta creo que va a ser reversible, porque este es el revés y queda igual de bonito casi que el derecho. Bueno, que me disperso. Sigo por donde íbamos y esto es conseguir el centro de la pieza entera y a la vez, tienes que tener el centro de este trozo que tienes aquí en el centro. O sea, desde el centro hacia un lado
el centro y desde el centro hacia el otro el centro, porque desde ahí va a salir la manga. Y yo tengo aquí un total. Una vez que doblo así, yo tengo, este es el centro, ¿no? Pues yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sería donde yo ya desde ahí he sacado las cadenas. Y si cuento desde aquí, para acá también tengo 15. Tienes que tener lo mismo, ¿vale? Entonces saco cadena a un lado y a otro. Aquí y aquí. Que va a ser la primera parte de la manga. La parte que corresponde a la espalda. Y ahí voy a repetir el patrón las veces que necesite, yendo desde un lado de la manga hasta el otro y volviendo. Y ya habré tejido la parte trasera de la manga y habré tejido mi espalda del cuerpo. Yo he montado 50 cadenas porque es el largo que yo he visto que necesitaba, sin tener en cuenta también que aquí va tu pretina, también tu punto elástico ahí al final. 50 cadenas. Tú lo adaptas también a ti. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Pues yo simplemente, yo sigo ya tejiendo esa zona nada más. Voy a darle la vuelta y aquí he completado de momento una vez el patrón, como veis, en la manga. Yo desde la vuelta 1 ya voy una manga, espalda, otra manga. Cuando llego al final, vuelvo todo el tiempo. Cuando tenga el alto, que yo creo que desde aquí que empecé van a hacer 20 centímetros más, porque es lo que voy a necesitar para la manga, pararé y volveré a retomar la cadena, pero esta vez lo haré, voy a soltar el metro, pero esta vez yo voy trabajando por aquí y cuando ya, como te digo, ya tenga completo el alto de los 20 centímetros, me vuelvo otra vez a mi principio de mi cadena, pero trabajo por aquí. O sea, por la parte de abajo de la cadena. Eso me va a ir llevando al delantero. Y seguiré trabajando desde el delantero a una manga, de la manga al delantero, un lado, mis 20 centímetros, ya lo tengo listo para unir arriba en costura, con lo que tengo hecho de la espalda. Y el otro, cortaré mi hebra y el otro lado igual. Cogiendo mis cadenas de aquí, mira aquí eché de sobra que luego las tengo que quitar, pues trabajaré mis cadenas pero por la zona de abajo que me van a guiar hasta el otro delantero, volveré, trabajaré 20 centímetros y uniré arriba con costura. Vale, le tendremos que dar un poquito de forma en los delanteros aquí para hacer nuestro espacio de cuello, porque ahora mismo está completamente con el mismo tamaño que la espalda, pero aquí haremos como una disminución. Cuando llegue a una altura adecuada te lo indicaré, cuando ya esté trabajando la zona del delantero. De momento yo quería que antes de que lo tuviera listo la espalda vieras por dónde voy y que cómo estoy trabajando y cómo lo estoy haciendo, porque ahí en esa zona no hay nada más que explicar. En la zona de la manga trasera y la espalda, donde te tendría que explicar algo, va a ser aquí en el delantero para darle la forma. Vamos a empezar haciendo el patrón, enseñándote en un trocito chico cómo es la puntada y ya tienes todo esto explicado. Te haré un dibujito también para que lo entiendas mejor. Bueno, pues para trabajar la muestra he cogido este tono así como camel y un marroncito de chocolate. Y ahora he montado 21 cadenas, que es un número impar de cadenas. Imagínate que esto es ya lo que yo estoy trabajando, que va desde delantero, pasa por espalda y el otro delantero, ¿vale? Es todo el total de la pieza. Bueno, pues ahora vamos a trabajar las 6 vueltas que necesitamos para completar el patrón. Aquí tengo mis 21 cadenas y hago una extra para poder trabajar desde la siguiente cadena en punto bajo toda la vuelta. Monté la cadena con el gancho del número 5 y ahora estoy trabajando ya el resto del trabajo todo con el número 4. Tengo que tener 21, 21 puntos bajos o los que tú hayas montado. Yo en mi caso ahora mismo para la muestra 21 puntos bajos. En el original tengo 123. Completado la vuelta 1, pues vamos a hacer una cadenita, giramos y vamos a hacer la vuelta número 2. La vuelta número 2 es toda entera
en medio punto. Así que lazada y voy haciendo medios puntos en cada punto que me encuentro. Súper fácil, solo haciendo medios puntos. Vuelta número 2 completada, hago cadena, giro y vuelvo a hacer de nuevo vuelta de medios puntos. Así que la vuelta número 3 sería medios puntos. Completamos la vuelta número 3 con medios puntos. Cuando llegas al final, en el último medio punto que tienes que trabajar, coges lazada, entra, pero vas a hacer lo siguiente, vas a añadir ya también el color, el otro color con el que vas a hacer contraste, así. Pero intenta que te tienen que entrar los dos colores, o sea, la lazada y la lazada, la de los dos colores, ¿vale? Entonces a ver cómo lo hago, porque aquí, como no está todavía unido, primero voy a unir este y ya vamos a ir con todo. Y paso solo un color, dejo este en espera, ahí se queda, hasta que lo tenga que volver a utilizar. Y bueno, para que no me moleste, lo que haré es pasármelo a este lado. Vuelta número 4. Aquí es donde empezamos ya a hacer lo que veis que queda así como en relieve. Entonces, te vas a ir, busca tu vuelta número 1, que es este punto bajo que lo vas a ver del revés, ¿vale? Porque tú empezaste aquí y al final es como que este va a ser nuestro derecho a partir de ahora, el revés del punto bajo. Entonces busco, aquí tienes un punto bajo, el primero que hiciste, este es el segundo, este es el tercero. Tienes que visualizar estos boquetitos que tienes aquí de los puntos bajos y vas a trabajar en relieve en ellos de esta forma. El primer punto lo vamos a trabajar sobre el punto y en punto bajo. Y el segundo punto es el que tienes que encontrar aquí abajito. Este es el primero. En el siguiente cojo lazada, estiro bien altito y hago el punto. El siguiente punto, punto bajo. Vuelves a tomar hebra, vuelves a... Mira, aquí lo tienes cogido, el siguiente no, el siguiente. Estira bien y haces el punto. El siguiente, punto bajo. ¿Veis? El que te salta es el que has hecho aquí arriba en punto bajo. Aquí el que te vas a saltar es el que ha hecho aquí en punto bajo. Así que ese es el que te salta. Te vas al siguiente y haces el punto. Punto bajo en el siguiente. Y esto es súper rápido cuando entiendes dónde tienes que ir pinchando. Y además yo creo que es bastante visible la puntada. Al verse del revés se ve el boquetito bastante bien. Completa la vuelta con esta puntada. Llegando al final tengo que hacer aquí mi último punto en relieve y el último punto lo pincha en punto bajo normal. Entonces tienes un total aquí. Yo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y tenía 21 puntos. Vale. Bueno, pues esta es la vuelta número 4 y a partir de ahora este es nuestro derecho. Este es nuestro derecho. Voy del revés en la vuelta número 5 con el mismo color y simplemente voy a hacer aquí una cadenita y trabajar un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Punto bajo, punto bajo, punto bajo, ¿vale? Así, un punto bajo en cada punto. En el último punto entra, retoma el color, el otro color y aquí lo tienes que pasar los dos. Has pasado los dos, pero te quedas, pasas de nuevo con el que te vas a quedar, que en mi caso es el camel. Ajusto el otro tono aquí y ya he pasado el color. Y ahora vuelvo a estar del derecho y hago la vuelta 6, que sería la última vuelta de esta puntada que vamos a ir repitiendo. Entonces, bueno, aquí no me molesta en realidad tal como lo tengo ubicado, así que lo voy a dejar así. Bueno, sí que me molesta porque aquí, este mejor por aquí y este por aquí. Así.
Y la vuelta número 6. En el primer punto un punto bajo y el segundo lo cojo en relieve así, pasando por debajo de estas dos hebritas, en relieve por delante, estiro bien el punto y lo hago. Punto bajo en el siguiente y vamos repitiendo. Aquí relieve, estiro bien la hebra, hago el punto y en el siguiente un punto bajo. ¿Vale? Entonces es el relieve donde tengo las lazadas y el punto bajo donde tengo el siguiente punto bajo. Y esto es ya seguir. Es súper rápido y súper fácil de entender la puntada. Y mira que visiblemente qué bonita queda. Queda muy lucida. Y además queda como un poquito también así abrigadora, porque queda gordita. Esto no lo utilizaría yo, por ejemplo, para hacer una prenda, un suéter o algo así, porque lo veo como muy gordito. Es más para trabajar en mantas, para trabajar en chaqueta, como estamos haciendo aquí. Para una prenda más de abrigo. Bueno, voy a completar la vuelta y lo siguiente que haríamos ya es volver otra vez a la vuelta 1. Terminas con el relieve y el punto bajo. Haces una cadenita, gira y vuelve a la vuelta número 1, que la vuelta número 1 siempre va a ser aquí, del revés. Todos los puntos en punto bajo. Recordad, ahora va una vuelta en punto bajo, que es la 1. La vuelta 2 irá en medio punto y la vuelta 3 volverá a ir en medio punto. Así que voy a adelantar todo eso. Voy a hacer esta, la vuelta 1, punto bajo, la vuelta 2, medio punto, la vuelta 3, medio punto de nuevo. Y en la 4 voy a volver a repetir esas lazadas que salen en relieve desde abajo, que irán enganchadas en esta vuelta 1 que estamos trabajando ahora. Veis que luego del derecho se ven muy bien. Tiene los boquetitos muy grandecitos y se aprecian mogollón de bien. O sea que no nos va a dar problema ninguno saber dónde tenemos que ir sacando estas lazaditas. Es aquí donde tendremos que sacarlas. Voy a adelantar esas vueltas. En el de la vuelta 3, en el último punto, coges lazada, entra en ese último punto y vamos a hacer ya el cambio de color. Entonces voy a pasar, yo paso las dos, paso las dos y trabajo el medio punto. Y me quedo ya con el que voy a trabajar, que es el marrón. Ajusto el otro. Tengo esas 3 vueltas hechas, giro. Y como veis estamos del derecho y ya voy a trabajar con el tono. Con este tono, con el marroncito. Voy a pasarlo por aquí para que no me moleste el otro. Y trabajo yo con el marrón. En el original sería el negro. Y aquí trabajamos como es la vuelta 1. Como veis tengo aquí la lazada, ¿vale? Intenta que no se te ajuste mucho. Esto, como luego vamos a hacer aquí una puntada en el bordecito de los delanteros, esto se va a ocultar. Yo prefiero hacer esto que ir cortando el color y haciendo luego que tienes que esconder más hebra, en fin. Yo creo que así va a quedar bien, así que así lo estoy haciendo. Vale, pues ahora vamos a la vuelta 5. Tenemos que hacer la vuelta 5 y la vuelta 5 y la vuelta 6. Perdón, la vuelta 4 ahora, que es esta. Luego la 5, que es la que vuelve con el punto bajo, y la vuelta 6, que es esta, que va en relieve con el tono, ya veis otra vez. Entonces, primer punto, punto bajo. Segundo punto es el que va cogidito aquí. Pero mira, es que este es el primero, este es el segundo. Además, te va a coincidir con este. Aquí en el punto bajo estiro. En el siguiente punto hago un punto bajo. Y vuelvo a irme abajo y saltarme este puntito bajo y en el siguiente. Pero ahora todavía es más visible porque como ya tenemos el motivo justo debajo, tú ya estás viendo dónde tienes que pinchar. Punto bajo. Vuelvo a buscar dónde tengo que pinchar. ¿Veis? Es justo. Aquí tengo un motivo. Es justo encima. También te das cuenta que estás dejando uno por medio sin trabajar. Vale, pues yo creo que esto no tiene más dificultad. Más dificultad, yo creo que lo estáis entendiendo. Y bueno, si podemos acortar un poquito el vídeo, mejor. Así que completo la vuelta y vuelvo con el punto bajo. Estoy completando la vuelta, ya este es mi último punto bajo.
cadena, he completado la vuelta 4, las 5, un punto en cada punto, en punto bajo. Y en el último punto vamos a hacer de nuevo, de nuevo el cambio de color. Aquí y hago el punto bajo. Voy a pasar el color que corresponde ahora, que es el camel. Y voy a trabajar la vuelta 6 con este color, ya de nuevo mi última vuelta. Primer punto, punto bajo. Siguiente, enlazando aquí donde tengo esa hebra. Hago el punto, siguiente punto bajo. Siguiente, enlazo aquí abajo, estiro bien, punto. Siguiente punto bajo. Y ahora ya se trata de ir haciendo el largo hasta la ciza que necesite. En mi caso yo he repetido, ahora tengo dos veces la repetición, y yo para tener en la chaqueta el alto que necesitaba para la ciza, esto lo he repetido 7 veces, ¿vale? Tengo 2 aquí, tendría que hacer 5 más. Voy a completar la vuelta. Imagina que tienes ya tu pieza completa, el alto que necesitas, que son 7 veces el motivo. Entonces ya, ¿qué haríamos ahora? Mira, esto es muy chiquitín y no se aprecia bien, pero esto va así, ¿vale? En el original, esta es la espalda y esto es delantero y delantero. Entonces, lo primero es calcular el centro. Yo aquí lo tengo muy fácil porque tengo 21 puntos. Así que serían 10 a cada lado y el del centro sería el que me sobra. Aquí van 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí van 2, 4, 6, 8 y 10. Con lo cual mi centro es este puntito de aquí. Y ahora, a mediación de esto es donde va, ¿vale? Aquí, esta mitad es donde va la cadena que sale para la manga. Pues si tengo 2, 4, 6, 8 y 10 como te he dicho, la mitad sería 5 a cada lado. 2, 4, 5 es este. Aquí van, cuento este 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues tengo que decidir echar hacia el delantero ese de sobra, digamos. Yo me iría aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dejaría 6 para el delantero. Si te sobra un puntito, no te cuadra, tienes que hacerlo así. Date cuenta que el impar es que nos lo hemos comido aquí en el centro. Vale. Entonces sería aquí. Y aquí es donde yo ahora engancho de nuevo la hebra. Y si tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y sabes que tienes que tener un total aquí de números impares, ¿vale? He pasado la hebra fatal. A ver. Porque no le he hecho un nudito de inicio, se lo voy a hacer ahora mismo y lo paso. ¿Vale? Lo paso y lo paso. Ahora. Vale, pues empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, ¿vale? Y ya tendría 6 y 7, 13 en total. Tienes que tener el número impar aquí. Y esto, aquí trabajarías delantero y manga. Ese es mi largo de manga. Bueno, en este otro lado vas a hacer lo mismo y vas a sacar la misma cantidad de cadenas. Y cuando ya tengas los dos lados con las cadenas, tú vas a trabajar desde la vuelta 1 por las cadenas de la manga, la espalda y las cadenas de la otra manga. Y vuelves y vas, y vuelves y vas, y vuelves y vas, repitiendo el patrón. Hasta tener un alto de lo que te hace falta, que serán desde la ciza hasta el hombro como unos 20 centímetros. Cuando termine, cortas la hebra y vuelves a venirte a trabajar estos mismos cadenas. Lo que pasa que desde aquí, por la parte de abajo. Y trabajará hasta el delantero. Me estoy saliendo. Manga, delantero, delantero, manga, manga, delantero, delantero, manga. Hasta tener
el mismo alto que tenías aquí detrás en la espalda. Entonces ya vas a tener hecho la espalda, el delantero, y por arriba vamos a unir una costura que va desde abajo, desde la manga hasta el hombrito, hasta el cuello prácticamente. Del otro lado igual, haremos la formita como te he dicho. Yo ya creo que lo estáis entendiendo. Por último haremos puño, haremos la parte de abajo, haremos cuello y todo lo que tengamos que hacer. Pero yo creo que ya estáis entendiendo y yo voy a seguir trabajando en mi chaqueta, ¿vale? Hasta completar mi espalda, haber hecho al menos un delantero y así te podré enseñar en el otro delantero pues cómo van las disminuciones que tenemos que hacer para nuestro espacio de cuello. Avanzadita voy ya. Yo completé retomando aquí las cadenas, ya sabéis que montamos aquí unas cadenas y yo lo que hice fue hacer ya arriba hasta hombro. Y cuando completo cierro, ¿vale? Que hemos trabajado toda esta parte, lo que es una manga, el cuerpo y la otra, pues ya tendría que hacer los delanteros independientes. Ya sabéis que tenemos que trabajar un delantero la manga, por un lado, y cuando complete eso, me vendría al otro delantero y la otra manga. Entonces, para este delantero que veis aquí en cámara a mano derecha, como la primera vuelta que yo tengo que hacer cuando termino, siempre termino con esta vuelta, ¿no? Aquí hemos terminado con esta vuelta. Aquí llevo yo 2 tramos hechos ya, como veis. Pues tendría que hacer la siguiente vuelta, que es la vuelta número 1 del revés. Con lo cual, este delantero que veis en cámara a mano derecha, se empezaría esa primera vuelta del revés y ya encontrarías las cadenas. Seguiría a la manga. Ya sabéis que mis últimos 20 puntos van con el 3,5, cambio al número 3,5, vuelvo con mis 3,5 con la vuelta 2, paso al 4 cuando llevo los 20 puntos y voy con el número 4, la vuelta 2, la vuelta 3, la vuelta 4, la vuelta 5, la vuelta 6. ¿Vale? Que sería aquí. Y ya volvería otra vez la vuelta 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que es donde estoy ahora. Ya llevo aquí 12 vueltas, que forma parte de la parte de delante de la manga. Cuando yo complete esta parte, que he parado aquí porque ya voy a empezar a dar forma, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer es, como me quedan 3 tramos, ¿veis? 1, 2, 3, pues ya a partir de que ya he hecho 2 tramos aquí rectos hasta el centro, y este es mi centro, yo tengo que crear aquí la formita para mi espacio para el cuello. Así que me he parado aquí porque te quiero indicar cómo vamos a hacer esa disminución, que la haremos en este tramo que corresponde ya a la tercera vez que repito el patrón. Haré una disminución hasta quedarme con 8 puntos menos y ya continuaré recto hasta el cuello. Pero es que quería que lo vieras como antes de terminarlo incluso. Y ahora para que entendieras cómo, cuando yo termine este lado, cómo haría en el otro. Pues el otro, como tengo que empezar la vuelta del revés, hemos dicho, porque esta vuelta que corresponde ahora hacer es del revés, no puedo empezar del delantero a la manga como hice aquí. Me tengo que venir de la manga al delantero. Para poder empezar del revés, me tengo que venir girando así a la parte aquí de abajito de mis cadenas y trabajar mis cadenas y ya paso por el delantero y vuelvo por el delantero para allá, ¿vale? Ya está. Que yo quería que entendieras que cuando yo venga del derecho voy a venir por aquí. Ya esto me habrá crecido aquí así como tengo esto, ¿veis? Bueno, voy a hacer la disminución en este delantero. Los mismos puntos que quito de este lado cuando llegue a ese tramo, que todavía aquí no estoy, como veis me falta llegar hasta aquí, tengo que hacer lo mismo, ¿vale? Esa disminución, esos 8 puntos que voy a quitar aquí, los tengo que quitar aquí. Voy a quitarlo de aquí contigo y ya sabes que tienes que hacerlo en el otro lado. La única diferencia es que voy a hacer ya mi primera disminución en la vuelta 1 y la voy a tener que hacer al comienzo de la vuelta porque estoy ya en el delantero, y cuando esté en este lado la vuelta 1 será cuando llegue al final de la vuelta, porque habría empezado la vuelta, la empiezo desde la manga y la termino en el delantero. Y en este caso la vuelta la empiezo en el delantero y la termino en la manga. Pero es lo mismo, simplemente que tienes que hacerlo en este caso al final y aquí lo vamos a hacer al principio.
primera disminución. Yo me tengo que quedar con 8 puntos menos en total. Entonces, en esta vuelta número 1 ya empiezo quitando algún puntito. Y en la siguiente vuelta pues iré quitando el resto. ¿Cómo hago la disminución? A ver que me veáis bien. Esta primera disminución va a ser, esta vuelta que tenemos que hacer es de punto bajo. Entonces ya directamente desde aquí, este primer punto lo voy a saltar, me voy a ir al siguiente y al siguiente y lo voy a cerrar todo. Y aquí tendría de estos 3 puntos, 1. Voy a repetir porque quiero ajustar un poquito aquí ahora. Entiende que este primero no lo trabaja, entras en el segundo y en el tercero. Y cierras. Y ahora es como si tuviera, en vez de 3 puntos, aquí 1. Y ya sigo mi vuelta normal. O sea que ahora tengo que completar hasta llegar abajo a la manga, todo en punto bajo, teniendo en cuenta que a los 20 últimos puntos de la manga los trabajo con el 3,5. Cuando termine esa vuelta, me vengo de vuelta al delantero, haciendo medios puntos, que sería la vuelta número 2, y me voy a quedar 3 puntos antes de llegar al final. Estoy de vuelta por la vuelta número 2 y estoy de nuevo en el delantero. Y aquí tengo mis 3 últimos puntos. Primero y segundo. Y cierro. Aquí voy a hacer, en este último, un deslizado. Y voy a hacer una cadena y girar. Y hacemos la vuelta número 3, que es entera también en medios puntos. Entonces, como estoy en delantero, tengo que seguir haciendo disminución. Este primer punto que te encuentras, lo omites y te vas al siguiente y al siguiente y lo trabajas en 1. El resto de la vuelta, todo en medio punto. Entonces, hemos quitado ya. En la vuelta 1 quitamos 2 puntos, en la vuelta 2 hemos quitado 2 puntos y en la vuelta 3 hemos quitado 2 puntos, en realidad, porque de 3 queda 1. Tenemos 6 puntos quitados y hemos dicho que tenemos que quitar 8. Así que en la siguiente vuelta, cuando vengamos para acá con la vuelta 4, es donde haremos la última disminución. Mirad, voy a mirar cómo va quedando. Hoy he torcido ya demasiado el tejido. Mirad. ¿Os dais cuenta cómo vamos? La curvita que va haciendo aquí. Yo ahora mismo he quitado. Lo que sobresale se va contando de 2 en 2. 2, 4 y 6. ¿Ves? Quedas aquí encima. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estás aquí encimita del 6. Vale, pues yo me tengo que quedar. Voy a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya trabajaría desde el 9 cuando ya acaba de hacer la disminución. Aquí me tengo que quedar yo, aquí. ¿Veis? Tengo que disminuir estos dos todavía. Vale, pues eso lo haré en la vuelta, cuando venga de vuelta ya con la vuelta número 4, que es esta de las rayitas, de las lacitas negras. Vale, pues voy a continuar con esta vuelta hacia la manga que voy y vuelvo. Y hacemos esa última disminución. Y aquí es donde yo me quedo. Ya tengo estos 3 últimos puntos. Así que hago el primero, el segundo, lo cierro todo. Probamos cómo quedaría con un deslizado y una cadena. Y yo creo que sí que es la forma para que quede mejor. Y ahora ya trabajo en recto. Completo ya el patrón en recto, con los puntos que me quedan. Hemos disminuido aquí, nos hemos desplazado aquí hasta 8 puntos más acá. Así que ya trabajo. Pues mira, en vez de sería mi punto bajo, mi primer punto bajo sería este. Sería este. Entonces, en vez de entrar aquí mismo, ya me voy al punto bajo directamente y aquí hago mi primer punto bajo. Ya es toda la vuelta en punto bajo.
esta sería ya la vuelta número 5 y ya no tendría que hacer, aquí se engancha en algún sitio, y ya no tendría que hacer más disminuciones. Ya simplemente completar hasta llegar a hombros, que tengo que hacer lo mismo que hice en la espalda. Si en la espalda tengo 6 por 12 vueltas, o sea, perdón, 5 por 12 vueltas, no, son 6 vueltas por 5 veces, perdón, ¿vale? Porque he hecho 5 veces esas 6 vueltas. Entonces tengo que tener lo mismo que en la espalda. Aquí, para que vayáis viendo, un momentito que lo voy a poner derechito, para que vayáis viendo cómo vamos. Vamos así, ¿vale? Yo sigo subiendo, veis que voy creciendo hacia arriba como de manga y de delantero y de todo. Entonces aquí ya tengo la forma dada. Este es mi centro, ¿veis? Y ya estamos aquí. Con lo cual tengo el espacio perfecto para el cuello, porque a este lado voy a tener el otro espacio del otro delantero. ¿Vale? Haré lo mismo cuando llegue a esta altura. Cuando repita 2 veces aquí, haré lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces tendré aquí este hueco para el cuello. Perfecto. Solo me queda aquí trabajar recto, empezar el otro delantero, la otra parte del delantero con la manga. Y ya estaría aquí. Habríamos terminado. Tendríamos que hacer la costurita de la manga, tanto de esta manga como de la otra. Y tendríamos la chaqueta completa, ya sin más costura ni más nada. Habría que hacer la zona de los delanteros, si queremos poner botones o lo que veamos que vamos a poner, y los puñitos, la zona de abajo de la pretina, y ya la tendríamos lista. Yo tengo en mente hacer alguna cosa más, pero no la voy a adelantar por si no luego no queda bien. No te lo he dicho, ¿vale? Pero igual ya la habéis visto en la foto seguro, así que si le he hecho o no le he hecho. Bueno, eso es algo que tengo en mente y hasta que no lo vea, no sé si lo voy a poder al final poner o no. ¿Y qué quería deciros más? Pues que yo he dejado esta altura de 1, 2, 3, 4 y 5 porque tampoco quiero una manga muy grande. Aquí se nos va estrechando porque estamos utilizando el gancho más pequeñito, ¿vale? Yo no quiero una manga mucho más gorda, más grande de aquí, porque ya tengo muchas chaquetas que son así. Esta la quiero un poquito más al brazo, pero no sé si me queda corta. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque en el caso de que yo, una vez que termine, le ponga aquí unos marcadores antes de cerrar con costura, me lo pruebe, veo que me queda muy estrecha, pues en vez de 5, el tramo en vez de 5 va a ser de 6. Siempre estoy a tiempo de hacer un tramo más, tanto en la zona de atrás como en la zona de delante. ¿Vale? Pero en principio he querido hacerlo así, me lo pruebo así, y si no, pues le añado un poquito más y ya lo habría solucionado. Ya podría hacer la costura. Continúo trabajando ya todo, termino ya este delantero al siguiente y nos vemos. Y una vez que hemos completado tanto la espalda como los delanteros, vamos a ir uniendo un lado y el otro. Ya tengo uno hecho, incluido el puño, y voy a hacer el otro con vosotros. ¿Qué hacemos? Pues a mí me gusta unir desde el cuello hacia abajo, hacia el puño, y así ya tengo el hilo aquí y puedo continuar haciendo el puño. Y para eso contamos cuántos puntos tenemos aquí en el delantero, y los mismos los tienes que tener en la espalda. Entonces yo tengo aquí 71 puntos, desde abajo hasta aquí arriba tengo 71, pues cuento esos 71, marco con el marcador y ahí es donde tengo yo que empezar a unir hacia abajo. Este espacio se queda para el cuello. Añadimos la hebra en el primer punto y desde donde tengo el marcador hacia abajo vamos a ir uniendo. Aquí lo que voy a hacer es, dejo aquí en espera un momento y entro en este primer punto, me lo traigo hacia acá y ya puedo quitar el marcador y seguir uniendo. Tendría que entrar en el siguiente punto, entro primero en este de atrás, me vengo al siguiente punto de delante, deslizo y deslizo por todo. Siguiente punto, deslizo por todo.
siguiente punto, deslizo por todo y así vamos hasta abajo, hasta llegar al puño. Hasta haber completado ya el cierre. Te va a quedar la costura visible porque lo estoy haciendo del derecho, pero a mí me gusta así. Si no quieres costura, tendrías que hacerlo del revés o coserlo si quieres, como a ti te guste. Voy haciendo así y me quedará este cordoncito. Ya estaríamos en el puño porque hemos completado el cierre y ahora vamos a hacer en una primera vuelta como en punto abajo, pero haciendo disminución para quedarnos con, en mi caso, 28 puntos, que es lo mismo que tengo en el otro puño. Y aquí yo he hecho una cadenita que la voy a volver a hacer. Sigo con el 4, pero a partir de la siguiente vuelta voy a cambiar al 3,5. Entro en uno, entro en otro y hago un punto, ¿vale? Y voy contando, tengo uno. Aquí y aquí tengo 2. Entro aquí en este espacio y en el siguiente. Bueno, ahí en vez de entrar en ese espacio, igual entro en este. Sí. Ahora mismo tendría 2. Entro en el siguiente y en el siguiente tendría 3. No, voy a entrar aquí, si no se queda mucho espacio. Aquí tengo 3 puntos. Tengo 4 puntos. 5, 6, 7. De esta forma. Voy a dar la vuelta entera. Tengo los 28. He cambiado ya el gancho del 3,5. Y me voy al primer punto. Hago un deslizado. Una cadenita. Y ya tengo los puntos con los que tengo que trabajar. Voy a hacer 6 vueltas en punto relieve, uno por delante y uno por detrás, pero esta primera vuelta tendría que ser en punto alto, normal. Aquí voy a sacar mi primer punto, haciendo aquí un retorcidito así, así. Si no, sustituye por 3 cadenas. Y voy a hacer en cada punto un punto alto, con el gancho ya del 3,5. Tengo que tener 28 puntos altos. Y ya tengo mi vuelta en punto alto normal. Ahora es cuando empezamos ya con los relieves. Y así voy a hacer 5 vueltas más para completar las 6 que necesito. Vuelvo a retorcer. Aquí cojo ya en relieve el primero. Tengo un punto en relieve por delante. El siguiente punto relieve por detrás. Repito. Relieve por delante. Relieve por detrás. Por delante. Por detrás. Vale, pues así. Cuando llegue aquí al final, este último punto será relieve por detrás. Enlazaré en el primero con deslizado y volver a empezar una vuelta ya respetando lo que me encuentro. Relieve por delante, relieve por detrás, por delante, por detrás. Así las vueltas que necesite. Yo voy a hacer, como te digo, ahora 5. En total serían 6 con la que he hecho antes. Bueno, pues he completado esas 6 vueltas y ahora vuelvo a cambiar al número 4 porque voy a hacer una vueltecita aquí de como ya terminación de punto deslizado. Ahí he subido una cadenita y ya lo que hago es que me voy deslizando al siguiente punto. Un deslizado flojito, ¿eh? Por eso he cambiado al número 4 para asegurarme de que no lo voy a ajustar demasiado. Y en cada punto hago un deslizado. Mira, en la parte de abajo la estoy haciendo igual que el puño. Le he dado 5 vueltas con el punto relieve delante, por detrás, por delante, por detrás. Pero lo estoy haciendo en negro. Así que como ya lo tienes explicado aquí con el color más clarito. Y ahora no sé si voy a tener que deshacer el puño y hacerlo en negro. O lo voy a dejar de momento. Y igual le doy aquí como un adornito en negro. Algo haré para no tener que deshacerlo si me queda bien. Y si no, pues lo deshago y lo pongo en negro. Porque ahora mismo choca ya mucho. Pero, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues porque yo quiero aprovechar el material que tengo y
y tenía ya más del negro, que tenía 4 madejas, que eran 200 gramos, y tenía 6 madejas del clarito. Y del clarito me queda este poquito y no iba a tener suficiente para todo. Entonces yo quiero que con los 500 gramos tengamos para todo. Así que en principio lo voy a ir haciendo así. Y si me sobra negro, suficiente como para deshacer y hacer puño, bien. Y si no me sobra negro, pues le hago un detalle negro al puño para que no quede tan blanco o tan beige. Ahora, una vez que ya he hecho eso, que tú lo primero que haces es venirte aquí. Yo tenía 123 puntos, empiezo haciendo mis 123 puntos en punto alto, pero como veis, en vez de entrar en la cadena, que te va a quedar muy finito el agarre, entra en medio de los puntos y ya haces 3 vueltas más con relieve, perdón, 4 vueltas más con relieve porque tengo un total en 5. Ahí termino y ya me quedo aquí, no corto la hebra porque voy a aprovechar para hacer en punto bajo una primera vuelta por todo lo que es el delantero, el cuello, bajo por el otro delantero. Esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. De hecho, igual, a ver, he pensado otra cosa y olvidaros un momento del punto bajo que os he dicho, porque creo que vamos a hacer primero, para que nos quede esto como más bonito, ¿vale? Todo el contorno este que va aquí con mucha hebra. Vamos a hacer primero una vuelta en punto deslizado por ahí para crear como una zona donde podamos enganchar bien. Entonces tú vas entrando aquí, entro, he hecho un deslizado. Tengo que ir contando porque en el otro lado tengo que tener lo mismo. 1, 2, 3, aquí voy a entrar en el espacio este, 4, 5, y en el espacio donde tengo la pretina voy a tener 6 deslizados, que con el negro no se aprecia mucho, pero ahora lo vais a ver mejor. Vale, llevo 6, 7. Estas hebras después las vamos a rematar. 7, entro aquí. 8, 9, 10. ¿Veis que voy entrando como aquí abajo? Aquí. 11. Te tiene que quedar así. 12. 13. A ver. 14. 15. ¿Veis lo que estoy haciendo? 16. Aquí sería mucha distancia. No quiero que me encoja. 17. 18. 19. 20. Vamos a ir viendo que no nos vayan cogiendo, ¿eh? 20. 21. Voy a subir así. Esto lo voy a esconder yo. Ahora veréis cómo. Así que hasta aquí, hasta donde empecé yo con la disminución. Ya que hago el cuellecillo, tengo 38 deslizados. En el otro delantero tengo que... Por eso lo voy contando porque voy a tener lo mismo, ¿vale? Bueno, pues ahora aquí yo no voy a hacer nada para girar porque eso lo haré cuando empiece a hacer puntos. Aquí voy simplemente deslizando de nuevo. Y cuento también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estoy llegando a la costura. 14, 15, 16, 17, 18. Vale, pues ya sé que hasta la costura tengo además ahí 18. Y ahora voy a hacer la parte del cuello. Como me la encuentro con puntos, aquí no tendríamos problema. Aquí
yo voy a hacer ya directamente los puntos. Aquí sí que puedo hacer los puntos bajos. Estaremos levantando esta zona un poquito, pero nos viene bien. ¿Vale? Bueno, pues ya cuando llega al otro lado, ya tendría que hacer lo mismo que he hecho en este delantero. Cuando llegues al final, ya bien, vuelves del revés y estás haciendo lo mismo. ¿Veis que aquí te queda el cordoncito que se ve por detrás? Y tú vas a ir como debajo del cordoncito haciendo los deslizados. Pero estamos haciendo lo mismo, ¿vale? En la parte de atrás. Y así estamos creando como un riel en la parte de delante y en la parte de detrás, que nos va a servir para luego poder hacer ahí nuestros puntos. Y que se quede esa zona fea escondida. ¿Vale? Aquí, mira, debajito. Siempre teniendo en cuenta que no te vayan cogiendo el tejido, ¿eh? Vale, pues voy a seguir hasta completarlo todo. Delantero, cuello y el otro delantero. En la zona del cuello te encuentras los puntos y ahí no tienes que deslizar, ahí tienes que hacer los puntos. En punto bajo. Y luego ya continúas con los deslizados por el resto. Y ahora ya voy subiendo, ¿vale? Ya tenemos rieles tanto atrás como adelante. Tenemos ese borde de punto deslizado tanto en el revés como en el derecho. Y ya lo que vas haciendo, no te he grabado esta zona porque aquí en negro es que me ha costado trabajo hasta a mí verlo. Entonces tú ahora vas haciendo, entra en este deslizado, por ejemplo, que tengo a continuación, saco hebra. Entro detrás en el que está justo detrás, que sería este, saco hebra y hago un punto bajo. Siguiente deslizado, saco hebra, me voy al que está detrás, saco hebra y hago un punto bajo. Repito así hasta quedarme ya sin deslizado. A ver, vamos a controlar cuando lleguemos aquí a la esquinita, que ahí vamos a darle formita con 3 puntos o 2, depende de cómo lo que necesitemos para que quede bien, ¿vale? Y vamos controlando que aquí nos va quedando también esta zona bien. Aunque de todas formas después como tenemos que dar vuelta en punto alto y hacer la peretina, pues ya nos irá quedando mejor. Aquí y aquí detrás. Y hago un punto bajo, ¿vale? Y así nos quedará un poquito mejor tanto en el derecho como en el revés. Y ya de vuelta, como ya tenemos todos los puntos hechos, ahora de vuelta vengo del revés y voy a hacer punto bajo en cada punto. Esto que yo estoy haciendo para que se vea reversible, porque quiero utilizarlo reversible, entonces es lo que se me ha ocurrido, pero si tú no lo quieres utilizar reversible, pues simplemente das tu vuelta en punto bajo sin tener que hacer lo que yo he hecho de deslizarme por un lado por otro para poder, ¿vale? Esto ya es lo que tú te quieras complicar. No es complicado, ¿eh? Pero te explico que lo estoy haciendo así porque veo que es tan bonita la puntada también del revés que podemos tener un 2 en 1 y podemos tener pues 2 versiones de la chaqueta. Y no, bueno, pues si se puede hacer, si hacemos una chaqueta y podemos darle doble uso, mejor que mejor. Si a ti se te ocurre otra forma, pues como tú veas, pero yo creo que así no es nada complicado. Visiblemente queda un poquito la terminación mejor y nos va a ayudar a que pueda ser reversible. Mira, aquí donde tienes la esquinita, yo he hecho 3 puntitos, ¿vale? Yo hice ahí 3 puntitos cuando venía para acá, así que ahora tengo que hacer donde sería el tercero. ¿Dónde sería el tercero? Aquí, donde, o sea, el segundo. De los 3 puntos, el que me queda en el centro, ahí tengo que volver a hacer 3. 1, 2 y 3. Porque tengo que seguir girando. Y ya continúo haciendo un punto en cada punto. ¿Vale? Cuando llega al otro lado del delantero, donde tengo también la esquinita, vuelvo otra vez a hacer 3 puntos en la esquina. Siempre es mejor hacer esos 3 puntos para que veáis cómo nos gira. Así que bueno, pues la vuelta en punto bajo. Esta sería la vuelta ya del derecho. Mira, aquí vamos a hacer ya la ubicación de los ojales. Entonces yo creo que mi primer ojal lo voy a hacer por aquí, ¿vale? Y después por aquí. Entonces más o menos voy a calcular así con vosotras.
Vamos a hacer primer punto, un punto bajo, voy a atravesar el punto entero y voy a hacer otro punto bajo en él. Y ahora, a partir de ahora, hacemos lo siguiente. Este primero lo vamos a coger aquí como, bueno, pues haciéndonos así a la idea que estamos cogiendo, como atravesando 2 hebritas de aquí abajo. Saco hebra de ahí, me voy al siguiente punto, saco hebra y ahora trabajo como 1 y 2 veces. Como es negro no se aprecia bien, pero veis, mirad, desde aquí me vengo a estas 2 hebritas, saco hebra, me voy al siguiente punto, saco hebra y ahora hago en 2 sacadas, 1 y 2, es como si hiciéramos un punto alto, ¿vale? De nuevo, aquí abajito de ese punto, atravieso esas 2 hebras, ya me voy al siguiente y hago 1 y 2. Bueno, pues nos va quedando, yo sé que con el negro se aprecia poco, pero lo estoy haciendo en negro, así que no me queda más remedio. De todas formas, esta puntada para el último poncho que he hecho la he utilizado de borde. Si quieres puedes mirarla ahí mejor. Vale, bueno, pues yo creo que ya aquí podríamos poner casi un botoncito. Bueno, voy a hacer un puntito más. Entro en el siguiente, hago punto y punto. Entro aquí así, saco hebra, siguiente, punto y punto. Y bueno, pues ya hago una cadena. Y ahora, ¿cómo hago para hacer el ojal? Voy a probar. Saco, entro en el siguiente, punto y punto. Y aquí simplemente con esa cadenita no va a servir. Es que claro, yo quiero hacer ya, para ahorrar no tener que hacer tantas vueltas. Voy a ver qué podría hacer, ¿vale? Aquí. Pues listo, simplemente vamos a hacer una cadena, vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y fijaros, ya tenemos el ojal. Ahora, de nuevo, atravieso hacia el punto alto, vamos al siguiente, hago el punto alto, continúo haciendo más puntos hasta el siguiente ojal. Que lo voy a ubicar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues vamos a separarlo con 6. Tengo 3. 4. 5. Aquí hay que coger la lazada. Y 6. Cadena. Salto un punto y hago un punto alto. ¿Veis? Ya tenemos aquí un buen ojal, ¿eh? Aquí vamos a tener que poner unos botones bien grandes. Vale, pues voy a continuar haciendo cada 6 un ojal. Bueno, ya está explicado, ¿vale? Voy a rectificar. Voy a venirme aquí atrás porque voy a hacer 3 puntos. 3 puntos. Voy a hacer un ojal. Aquí salto un punto para tener el primer ojal más abajito. Pero ya todo lo demás igual. Ahora cada 6 hago un ojal. Llevo ya 1, 2, 3, 4, 5 y este sería el sexto ojal y ya no tendría que hacer más porque mira, aquí tengo la curvita. Entonces aquí he hecho la cadena. No me salto un punto porque este es el del centro. Hago un punto. Y ya yo creo que hago directamente, ya sigo, pero ya no tengo que hacer más ojales. Así que ya un punto en cada punto de esta forma. Y listo. ¿Vale? Este sería como mi último ojal.
y ya voy por toda la zona del hombro, del cuello, ¿vale? Y ya voy bajando por el otro delantero normal, porque ya no tendríamos que hacer ojales. Llegas abajo, me lo está probando, me he puesto mi marcador para vérmelo bien. Esto está quedando de lujo, está quedando genial. Pero aquí, bueno, pues cuando llegue aquí al último punto vas a hacer una cadena y vas a cortar, porque no te vas a volver del revés. Te vas a ir de nuevo a empezar en el otro delantero para poder empezar de nuevo del derecho. Y vuelve a repetir lo que acabas de hacer, pero ya no tienes que hacer... Ya no tendrías que hacer los ojales, te lo encuentras hecho. Aquí añadimos de nuevo, a ver cómo hago para que podáis ver bien, porque esto con el negro cuesta un poquito, pero es que ya lo he hecho negro. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que acabamos de dar, la misma puntada que hemos utilizado, y donde tenemos el ojal hacemos un punto. Y ya no tenemos que hacer ojal. A ver por qué esto se me está liando tanto. ¿Vale? Entonces, añado primer punto, que es el que tuvimos que hacer aquí, raro, así como que era un punto bajo encima del otro, ¿vale? Así. Pues igual, aquí vamos a hacer así una cadena. Aquí mismo vas a hacer punto, punto bajo, atraviesa el punto bajo y ya tienes tu primer punto. Vuelves a atravesar el punto, es que no sé yo si sería mejor incluso hacer el punto alto ya directamente. A ver si me sale. Aquí así retorcidito como me gusta hacerlo para empezar. Pero claro, hay que añadir primero bien. Es que esta puntada tiene el comienzo en lo que no... A ver, vamos a hacer aquí así. Retuerzo. Y si hacemos 3 cadenas para empezar, pues no nos sirve tampoco. Tenemos que hacer aquí así, un punto alto así como que lo envolvemos. Entra, saca, te vas al siguiente punto. Aquí recuerda que teníamos 3. Este es el siguiente. A ver cómo queda, porque si no me convence tendré que empezar de otra forma. Ahí y ahí. Y ya estaríamos... el siguiente punto sería la cadena, ¿veis? Entra en la cadena y hace. Queda raro esto. Este primer punto aquí queda muy raro, así que de otra forma. A ver, estoy aquí perdiendo un tiempo que no me gusta por vosotras. Cadena, y ¿sabéis lo que voy a hacer? Irme al siguiente punto y hacer un punto bajo. Y ahora sí atravieso y hago un punto bajo, ¿vale? Es que si no quedaba como que sobresale mucho, no me gusta. Ahí, aunque hayamos comido un punto, va a quedar mejor. Y ahora es donde tengo que buscar aquí la mediación del punto, que como es un punto inventado no es lo mismo, pero entra, saca, te vas al siguiente punto, entra, saca y ya trabaja. Siguiente y ya es en la cadena. Vuelvo a entrar atravesando hacia el punto, me voy al siguiente punto que sería este y lo trabajo. Y bueno, pues damos esta vuelta ya hasta llegar al otro delantero, abajo del otro delantero de nuevo. Pero yo creo que ya con este ancho tenemos suficiente, ¿veis? Para que se nos quede centrado el espacio donde luego va a pasar el botón, se nos queda bien. Así que ya hago esto, porque aquí estamos trabajando prácticamente como si fueran 2 vueltas a la vez. Y habríamos terminado, bueno, no terminado. Cuando llegue al final del otro delantero,
Yo voy a continuar dando por todo una vuelta. Ahora nos vemos y te digo qué. Donde tienes el ojal que hace la curvita, ahí en este espacio vas a hacer 2 puntos, no 3, ¿vale? Esta vez vamos a hacer 2 para que te dé la curvita. Llegué abajo y ya hemos terminado prácticamente. Ahora, solo en la zona de abajo, solo aquí, vamos a hacer esta última vuelta con un poquito de punto, a lo mejor punto bajo retorcido, alguna cosa para que se nos empareje esta zona, ¿vale? Aquí hago un punto bajo y si quieres pues lo envuelve, lo puedes envolver hacia adelante o hacia atrás como quieras, como para ti sea más cómodo. Ahí hago uno, aquí hago otro. Aquí hago otro. Ya llevo 3. 3, aquí hago otro, 4. Que esta es la zona de la tirita esta del delantero, ¿vale? Aquí van 4. Cuando llega al final tiene que ir en esta tira otro de 4. Y aquí ya como tienes puntos, pues va un punto en cada punto. Entonces podemos hacer, entrando en medio del punto, así, envuelvo, entre punto y punto, te quiero decir. Entre punto y punto. Me voy al siguiente. ¿Vale? Y de esta forma, además estoy escondiendo también la hebra. De esta forma voy a completar ya la parte de abajo. Esto lo estoy haciendo en el puño para que no sea tan clarito, porque me queda muy poco negro, no me daba para hacer el puño. Así que vamos a hacer esto. En el punto que queda dentro, voy a entrar aquí arribita y ahora, mira, me dejo aquí una colita para luego poder rematar bien. Entro ahí mismo, salgo como en el siguiente punto, ¿veis? Enlazo por debajo de la aguja y hacemos ahí esa cadenita. Entro en la cadenita, salgo por el siguiente punto, me dejo el lacito debajo y voy haciendo otra cadenita. Vuelvo a entrar en la cadena, salgo por el siguiente punto y vuelvo a hacer otra cadenita. Entro, salgo por el siguiente punto, el lacito debajo. Y aquí ya sería el último. Son 5 los que tenemos que tener. Aquí salgo, aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya he completado esta tira. Ahora entro en este espacio, salgo por debajo del punto que viene en relieve. Y voy a subir hacia arriba, haciendo lo mismo. Entro aquí en el punto, subo con el lacito debajo, paso la aguja. Vuelvo a entrar, salgo con el lacito debajo. ¿Vale? Esto es lo que he hecho en los 2 puños. Si a ti te queda material suficiente, lo haces en negro y te va a quedar igual que hemos hecho esta parte. Pero yo, como ya para terminarlo, que ya es que hoy justo es domingo y no puedo comprar material y no puedo mañana tampoco, ni pasado, y ya es que no puedo ya dejarlo y lo quería dejar explicado, y como así también queda bonito, pues lo hacemos así, si queréis. Y si no, bueno, pues siempre tienes la opción tú de hacerlo en negro, ¿vale? Bueno, voy a terminar este que me falta por hacer y vemos el tema de los botones. Y casi ya la tenemos terminada. Mira, los botones los tengo aquí puestos por encima nada más, no se los he cosido todavía, ¿eh? Están por aquí sueltos, pero era para que vieras el efecto tan bonito. Ya sabéis que tenemos los ojales, yo tengo 6 ojales, pues 6 botones necesitaré. Y para darle ya el toque final, un lacito en el cuello, que yo creo que simplemente metiéndole unos rieles dentro con unas cadenitas que nos enganche o incluso puesto por encima, voy a ver cómo, pero nuestra lazada grande no la tenemos que hacer. Con un lacito si quieres, si no, así tal cual está, ya lo veis que esta chaqueta es ponible, elegante, tipo Chanel, es una maravilla con la combinación de color que hemos hecho.
Así que ya de por sí la chaqueta es divina. Pero se lleva muchos lazos y yo este año tiene que meterle lazo a algo o a varias cosas. Y esta va a ser una de ellas seguro porque lo está pidiendo. Creo yo a grito que le va a quedar muy bien. Así que voy a poner lacito y a ver cómo quedaría con lacito. Mejor así ya que ya tengo los botones puestos y te lo puedo enseñar mejor. ¿Vale? Ya tiene cosiditos todos los botones. Aquí se puede abrochar todo o parte y bueno, y lo del lazo ha sido una muy buena idea. Nos lo podemos ir adaptando. A ver, mira, voy a quitar aquí uno. Porque es que de hecho yo me he abrochado solo con el lazo, sin los botones y ya queda bonito. Así que, ¿cómo lo coloca? Aquí dentro, 5 cadenas. 5 cadenas. ¿Veis? Enganchas aquí. Subes 5 cadenitas, la enganchas aquí y ya cortas la hebra. He puesto 1, 2, 3, 4 y 5 rieles. ¿Vale? Esto va por dentro. Aquí adaptamos un poquito que estén los dos lados del lazo más o menos de la misma altura. Y ya haríamos nuestra lazadita mona. Y listo. A mí me gusta todo cerrado. Para ponerle el lazo todo cerrado. El día que tú quieras ir un poquito pues más arregladita, más elegante, con tu lazo que se lleva tanto ahora. El día que no te apetezca lazo, como va metido ahí, se lo quita. ¿Vale? Lo hacemos de quita y pon. Y así, cuando nos cansemos o no se lleve el lazo, a ver que lo veo un poco torcido. Me ha quedado regular. Ahora, cuando nos cansemos del lazo, pues le quitamos el lazo. Pero la verdad que le da un toque súper bonito. Y está súper tendencia ahora, los lazos en todo, ¿eh? De hecho, adelanto que estoy haciendo un chaleco y va a llevar lazo también, pero tejido por nosotras. Eso ya como adelanto te lo dejo ahí para que estés pendiente del canal, porque lo siguiente va a ser, creo, un chaleco, y me está quedando bastante bonito. Y nos estamos haciendo un armario precioso, con una ropa súper elegante y bonita, para cuando llegue el entretiempo podamos ir súper elegantes. Me ha encantado el resultado. Espero que a ti te haya gustado igual que a mí y te animes a hacerlo. Esta sí o sí, como siempre os digo, desde luego, porque siempre os digo que os la hagáis, pero es que esto es un fondo de armario. Aquí te pones un pantalón negro y vas elegantísima. Esta hay que hacerla. Además yo creo que estos colores súper acertados. Bueno, pues anímate a hacerte esta chaqueta y ya sabes, coméntame, dame like, compárteme, porque harás que mi canal sea un poquito más visible y yo pueda seguir haciendo cositas para ti. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.